Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana y llegó el momento, Germán, de tener esta conversación con Antoliano Mira qué buena Peralta, coincidencia, ¿eh? que sí, ha coincidido Consultor porque jurídico. esta entrevista estaba prevista cuando conocimos ayer de la decisión del Ejecutivo de someter un proyecto para la modificación del Código Procesal Penal. Pero antes, bueno, les saludamos, buenos Buen días día. y bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, ¿y usted? Muy Yo bien, le gracias. decía a Edith ayer en la reunión que planificamos el programa, que aunque parezca llover sobre mojado o algo elemental, yo como profano en derecho, ignorante total, y creo que serviría a la población de distinguir entre lo que es el Código Procesal Penal y el Código Penal. Yo le decía, yo quiero empezar por ahí, y ella como conoce todo esto, Oye. conoce los entresijos de ese mundo, me decía, no, pero eso se sabe, eso está clarísimo. Yo, bueno, pues yo no lo tengo tan claro. Normalmente los periodistas manejan muy mal el lenguaje jurídico y suelen decir que la fiscalía condenó a fulano, que dictó una sentencia, y ya los abogados están acostumbrados a eso y lo traducen, entienden lo que Sí. quieren decir. No, bueno, pero como ella dice, básico, pero de interés educativo. Alguien una vez dijo el doctor Emanuel Esquea que la diferencia entre una persona que es abogado y otro que no lo es el procedimiento. Porque si usted abre el Código Penal, usted puede ver una disposición que dice, bueno, el que comete un homicidio son tantos, el que roba tanto. Pero ¿cómo llevar eso a la justicia? Entonces ese es el procedimiento. Es el procesal. Ese es el procedimiento que en materia penal ahora se llama Código Procesal Penal, ¿verdad? Que es el que establece la vía para accionar en justicia. ¿Y por qué se diferencia uno de otro? ¿Por qué no Porque están- uno es el procedimiento, como acabo de decir, y el otro, el Código Penal, que Las contiene ya penas. las disposiciones orgánicas, sancionatorias, etc. En el Código Procesal Penal no hay sanciones, sino procedimiento. Formas, maneras. La manera, la vía de cómo implementar la acción penal. Usted mató uno, 3 meses para comenzar, o 8 meses, o 18 meses. Pero esto que ella dice, usted mató uno. Yo no he los matado a 3 nadie, meses- que sepa, que Miren, conste. Lo digo públicamente, no he matado ni una mosca. el Código Procesal Penal contiene disposiciones que no son sanciones, sino medidas cautelares, preliminares, ¿verdad? Es decir, a usted lo acusan de haber cometido un acto criminal y un juez dice, bueno, miren, hay 7 razones, 7 medidas de coerción para prevenir que este imputado, esta persona que está siendo investigada, acusado, no evada la justicia. Yo lo puedo mandar a preso, lo puedo dejar preso en su casa, le puedo poner un grillete, le puedo poner impedimento de salida. Un grillete antialérgico. Sí, antialérgico. Esas son las llamadas medidas de coerción. Sí, son las medidas de coerción que a veces se convierten en condenas previas, pero le voy a decir, hay razones a veces hasta de protección para el propio imputado, por lo que debe ponerse una medida de coerción fuerte como la prisión preventiva, y en otras ocasiones para evitar que evada la justicia, O que borre huellas. y en otras para cuidar las pruebas. Y ese es parte del procedimiento que sería el Código Procesal Penal, que siempre se dijo que era permisivo y garantista con los delincuentes. ¿Por qué se dice eso? Bueno, es que más nadie se ve envuelto en asuntos de justicia, que no El sean procedimiento se los le aplica. presuntos delincuentes. No, Pero ¿por pero- qué se dice que es demasiado garantista? Pues el presidente retomó eso ayer, creo que lo había dicho doña Miriam, creo que lo han dicho muchos abogados, que hablan de que, bueno, que el delincuente como que tiene demasiado garantías. hay algunas medidas que existen en otros países que en el código nuestro no las plantea, pero algunas de ellas hay que tener cuidado porque son protegidas por la Constitución. Sin embargo, hay algunos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Aquí se acusaba al Ministerio Público antes de que una persona está en el aeropuerto, está acusado de un hecho. Una gente viene y tirotea este canal Dios y del se libre. va. Y cuando está en el aeropuerto, ¿cómo lo detienen? Tiene que ser con una orden judicial. Entonces, ¿qué se inventó el Ministerio Público?
¿cómo que le decía? Que una prevención migratoria, no recuerdo. Una alerta migratoria. Una alerta migratoria. Y están prohibidas a menos que tengan la orden de un juez. Exacto. Por una decisión de la magistrada. Pero Pia Germán. esa era una salida práctica, Pero no legal. pero no legal. Se le aplicó a Jean Alain, si no me equivoco. Eso. Sí, por eso no pude evadir. Y a partir de entonces... Entonces hice no, dos salidas en dos no, si no existe una orden, porque los jueces pueden dar una orden. Se le avisa a la Interpol, existe una orden. Sí, si hay una de orden captura, lo y detienen. entonces lo detienen. Lo que pasa es que si el hecho ocurrió y no hay la orden. A mí lo que no me gustó de todo eso es el ejemplo que usted puso. Vamos a ver. Pero vamos, lo del tiroteo. No, Vamos a pasarle no. el Vamos a cafecito. brindar un cafecito para que un se... cafecito, No, sí. pero en Fue una manera- Miche decimos, vamos a suponer un por ejemplo. Vamos a poner un suponer por por ejemplo. sí, sí. Gracias. Así es que Gracias, dicen que Michel. Mire, bueno, el presidente se refirió a un punto específico cuando hizo el anuncio ayer en esta reunión de que se va a mandar un proyecto de ley un proyecto que modifica el Código Procesal Penal. Se refirió al tema de la reincidencia, que en nuestro país una persona comete un delito y tiene 1000 diabluras, pero se le juzga independiente por cada una. Entonces, esas otras no pesan. Pueden pensar en que el Ministerio Público las evoque en el sentido de llamar la atención de los jueces, pero no tiene como una consecuencia impuesta. Eso va a pesar. Háblenos un poco de ese elemento, sobre todo por los reincidentes, que es prácticamente el común de los actos delictivos aquí, tienen un segmento importante de reincidentes, por eso dicen reconocido delincuente. El prontuario delictivo, todo el que hace algo grande siempre tiene un prontuario. Según la policía. No, generalmente es así, y el Ministerio Público, pero es así. Nadie sale a matar un día de repente, siempre tiene algo, eso se construye, es una carrera. Y luego también, ¿qué otros elementos serían modificados mediante ese, que ustedes están proponiendo su modificación? No, mire, ya que el presidente lo dijo, Sí. ¿verdad? Le da luz verde. Exacto. No, se ha estado conversando con representantes del Ministerio Público para introducir un paquetico, digamos, de 4 o 5 proyectos de ley que tienen que ver con la persecución del crimen, ¿verdad? De alguna manera. Y a ese que él se refiere, que ese es un elemento procesal, es que el interés de que la reincidencia en el acto criminal sea un elemento agravante. Se lo puedo decir de manera general porque esto se le están dando los toques finales y ya cuando tengamos la ley perfilada, terminada, me comprometo a venir a hablar cuando la vayamos a depositar. Pero no solo que la reincidencia sea un elemento agravante para ser sancionado, sino incluso para las propias medidas previas que se vayan a tomar, como hablábamos ahorita, para prevenir la evasión de la justicia. Es decir, estamos en eso. Ahora, también, adelanto, que el presidente no lo dijo, se está trabajando en una ley, en un proyecto de ley que tiene que ver con la violación de propiedades ajenas, que es un desastre aquí, y también la persecución del secuestro, que no es un hecho muy reiterado en la República Dominicana, pero que la ley que lo sanciona es muy débil. Y entonces se está trabajando un proyecto en ese sentido, entre otros que ya se los anunciaremos por Se prevé algo con el delito electrónico, cada vez más frecuente, los bancos se quejan, mucha gente víctima de robo de identidad, de robo de recursos incluso, le vacían la cuenta a cualquiera. Sí, así es. Sí, hay un... Y es un delito nuevo, Hay digamos. un proyecto de ley ya depositado sobre el ciberdelito, y es un delito nuevo. Y, bueno, digamos que es relativamente nuevo, porque yo recuerdo que en los años, a finales de los 90 o quizá a principios de 2000, hubo un joven que logró de un banco de la República Dominicana extraer
traspasar a otras cuentas una cantidad enorme de dinero. Hay gente que hacen maravilla con eso, Sí. y las autoridades tienen que entonces organizarse. La delincuencia se va renovando, y más con toda la tecnología. Todos los avances traen su lado oscuro. Ellos avanzan también, avanza Así la es. tecnología, se ponen más, incluso más adelante que... Pero sí, quizás, evidentemente el tema de la reincidencia es un tema relevante, pero si usted dice son varios aspectos, ¿cuáles serían esos otros aspectos fundamentales que se modificarían en el Código Procesal Penal? ¿Tendrá algo que ver, por ejemplo, con el rol de los actores del sistema, de la policía, del Ministerio Público, el papel que desempeñan los jueces? O sea, ¿habrán elementos que sean estructurales, digamos? No. Mire, estamos trabajando, como yo dije, con algunos proyectos de ley que tienen que ver con el tema penal y la persecución del delito. Pero la modificación que se trata de introducir en el Código Procesal Penal es básica, es puntual, y fundamentalmente en lo que el presidente anunció. Ahora, todo es una estructura, todo es un conjunto, que aunque hablábamos ahorita de la diferencia entre lo procesal y lo que tiene que ver con el Código Penal propiamente dicho, pero van enlazados. Y yo les decía que como son proyectos que están siendo todavía afinados, preferiría venir a dar detalles cuando ya lo tengamos cocinados. Sería un proyecto... Pero no es una modificación fundamental al Código Procesal Penal, ¿no? No, sino... No es orgánico. Es puntual. No sería algo orgánico, es simplemente... O sea, lo digo porque ahora con el tema de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, se habla de una mayoría calificada y tal. Para este caso no se precisa de una mayoría en la Cámara de... calificada, una mayoría calificada, o es mayoría simple. Y si no es así, si han concertado, si han aireado esta idea con sectores de la oposición para que pasen el Congreso sin mayores. No. Todavía les digo que el presidente instruyó a que se hicieran que se trabajaran algunas modificaciones de carácter penal y procesal penal, y yo, la verdad, no pensaba hablar de eso porque suelo venir a hablar de este tipo de temas cuando ya están trabajados. ¿En cuánto tiempo podría estar? Pero es una idea no muy tarde. Le dijo semanas, se supone que ya de aquí a finales no muy de tarde. Esto es posible que en 2 semanas, él dijo 2 semanas. Sí. Él dijo... 2 semanas, sí, 2 semanas. 2 semanas fue. Sí, 2 semanas. Sí, yo creo que sí, que en 2 semanas. En unas 2 semanas. Pero cuando dicen en unas, te da chance de que sea una pero también. tienes razón. Antes de eso, a lo mejor ya yo le proveemos a ustedes del material, de lo que se va a depositar, y ustedes lo pueden ver y comentar. A propósito del tema de la Cámara de Cuentas que menciona Germán, evidentemente hay un tranque y se ha dicho que eso lo van a dejar reposar, el sueño de los muertos, en el Congreso Nacional, porque la propuesta, sobre todo de los legisladores oficialistas, fue someter a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas a un juicio político. A todos. Y esto tiene unas implicaciones, digamos que la falta de un trabajo de manera permanente, porque la Cámara de Cuentas funciona como un órgano de control de las acciones públicas estatales, y hemos tenido como esa dificultad. Primero, conocer desde el punto de vista del consultor jurídico del Poder Ejecutivo las implicaciones que ha tenido este atasco de la Cámara de Cuentas actual, y segundo, ¿cuál ven ustedes que puede ser la salida? O sea, ¿se va a quedar así todo y en lo que llega la hora de que se pongan de acuerdo? ¿Qué salida tendrán? Un poco saber. Miren, a mí este tipo de situaciones que en principio son lamentables, pero tienen para mí un elemento bueno. Esto es parte del juego de la democracia. O sea, hay que verlo desde el punto de vista optimista o positivo. Digamos que si usted se va al régimen de la dictadura y aún después, en los próximos gobiernos balagueristas, era impensable una situación como esta,
donde estuviésemos frente a un órgano constitucional como la Cámara de Cuentas, que un grupo de legisladores entiende que deben ser sustituidos, lo someten a una investigación, como manda la Constitución. Una comisión de la Cámara de Diputados opina que procede el juicio político y que hay una parte de los legisladores que no están de acuerdo con el juicio político o entienden que no hay justificación para ello y posiblemente separe el juicio político. ¿Qué es eso? Bueno, que esa es la democracia, esa es la regla, esa es la regla. Es distinto a que si un partido tiene el control absoluto del poder. Bueno, pero la regla y yo creo sería, que el equilibrio es la democracia. pero sería en todo caso someter el proyecto, perdieron, pero el asunto es que, que no se ha presentado en las sesiones, porque los legisladores del PRM se saben perdidos, eso es lo que se ha dicho. Entonces dicen, bueno, si nosotros sometemos esta idea de un juicio político, esto no tenemos los votos suficientes, esto no va a prosperar, pues lo dejamos así. No, y más o menos eso adelantó idea, Pacheco y otros diputados, decían, lo vamos a dejar ahí latente hasta que cambie. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? Bueno, porque como no sabía que Pacheco había dicho eso, pero le voy a responder. El PRM, el partido, dijo que estaba de acuerdo con el juicio político. Exacto. Lo dijo su presidente, el presidente del partido. Okay. Ahora, el procedimiento, como ustedes saben, es que esa comisión opinó favorable. Esto debe ir al pleno de la Cámara de Diputados. Y allí se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba, bueno, va al Senado y el Senado se convierte en una especie de tribunal y juzga a estas personas. Yo dije en una ocasión, pero ya esto quedó superado, esto que yo dije, que yo tenía conocimiento de que los miembros de la Cámara de Cuentas tenían un gran problema personal entre sí. Y ellos no lo ocultan. Lo han se dicho, le nota. Ellos lo admiten. Se le nota. Se le advierte. Ahora, que era un problema institucional y jurídico complejo, porque eso no es un motivo para un juicio político. Pero eso sí es un motivo para que no funcione la Cámara de Cuentas. Y eso sí es un motivo de juicio político, que no funcione. Bueno, exactamente, pero esa es la consecuencia. Pero no se puede juzgar a los miembros de la Cámara de Cuentas porque uno sea enemigo del otro. Pero sí porque no trabajen. Pero sí porque no trabajen. La consecuencia de eso. Ahora, volvamos a... Pero, perdón, yo dije que esto quedó superado porque en la opinión de la comisión que hizo la investigación hay imputaciones no comprobadas que sí justificarían un juicio político. Ahora, Edith me preguntaba ¿dónde estamos? ¿Verdad? ¿En qué queda esto? ¿Qué queda? No, sencillamente, eso es lo que yo decía. Si no hay votos para someter esto ante el Senado, no hay votos. Los proponentes, en este caso el PRM, pudiera sencillamente no someterlo, o si lo somete que lo rechacen, o que pase. ¿A quién beneficia que una Cámara de Cuentas, que es el órgano fiscalizador por excelencia, a quién beneficia que no funcione? Bueno, a las personas que hayan incurrido en actos dolosos en contra del patrimonio público de la administración pasada o de la presente. Al que lo esté haciendo mal. Al que lo hizo o lo esté haciendo mal. Aquel que administre fondos públicos de mala manera. ¿Eso podría explicar entonces ese tranque? No tengo duda de que sí, que eso puede ser una razón para el tranque. Y también pueden haber razones políticas en un momento preelectoral donde todo lo que haga el otro yo debo oponerme. Pero eso es la parte, digamos, superficial política. En el fondo creo que lo que usted señala es fundamental. La Contraloría General de la República ha hecho una serie de auditorías, digamos que en contraste con la situación que vive la Cámara de Cuentas. Hay otras que están en proceso, tengo entendido que más de 80. Se dieron a conocer 17 auditorías, algunas de despachos muy cercanos a usted, todo el ámbito del Poder Ejecutivo. Bueno, nos gustaría que usted como consultor jurídico del Poder Ejecutivo nos hablara de esa idea de la Contraloría
y de los hallazgos, de lo que se está haciendo con esos hallazgos. La Contraloría, como ustedes saben, es el órgano de control interno. Exacto. Sí, señor. No es extraño que la Le Contraloría... apetece un poquito de agua además del café porque No, como muy tiene bien. la garganta. Muy bien, gracias. No sé. No es extraño que la Contraloría haga este tipo de labor, de trabajo, porque ese es el trabajo de la Contraloría. Lo que no se había visto era que se hicieran públicas, que se transparentizaran. Entonces, la propia ley que organiza la Contraloría dice que cuando hayan hallazgos, digamos que demuestren que hay violación a la ley penal, el Contralor debe enviar sus resultados al Ministerio Público. Ese es el proceso. Pero cuando se tiene indicios de una enfermedad, ¿verdad? Los médicos dicen, no, hay que tomar decisiones. A veces hasta amputaciones hay que hacer para que el cáncer no haga metástasis, no llegue, ¿verdad? Sí, cierto. Ajá. Hoy estamos a 1 de agosto, faltan 15 días para el 16, una fecha que muchas veces se tomó como referencia para hacer cambios en el gobierno. ¿Acaso no sería pertinente, o más bien, vamos a ver si usted nos da una orejita, a propósito de la fecha, no se prevén cambios en el gabinete, y no digo el gabinete de Pino, sino en el gabinete del gobierno, que tengan que ver con eso para mandar un mensaje categórico, fallas de procedimientos, que quizás no sean, bueno, actos de corrupción propiamente, pero sí inobservancias graves, como la que vio la Contraloría. ¿No sería el momento de hacer algunos cambios en ese gabinete? Hay una vieja tradición de que el 16 de agosto se hacen movimientos con los funcionarios. Este presidente y creo que el anterior... Sí, lo fueron cambiando. Sí, el anterior, los últimos, ¿verdad? No han sido muy dados a hacer los cambios en fechas específicas, el 27 de febrero y el 16 de agosto. Y con respecto al resultado de la auditoría, que les confieso que no es una labor del consultor detenerse a estudiar el resultado de esa, salvo que el presidente se lo solicite. Pero sí vi que la doctora Milagro Ortiz Bosch, que es una persona en la que yo confío plenamente, dijo que la mayoría de las debilidades detectadas eran enmendables. Ese es uno de los objetivos de las auditorías internas, de los controles internos. Es decir, mira, a un funcionario, tú estás manejando esto de una manera que puede terminar mal, hay que enderezarlo, eso no debe ser así. Eso forma parte de de los controles internos. Hay una ley a propósito de los controles internos para la ley que modifica, o un proyecto de ley que modifica la actual de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Y qué cambio va a traer eso? No se ha depositado. ¿Qué va a traer eso? Es una modificación no muy amplia. Este proyecto establece una subcontraloría antifraude, es decir, establece fundamentalmente mayores controles, para decírselo en términos generales, y establece un régimen de sanciones también. Ustedes saben que las sanciones administrativas contra los funcionarios públicos no pueden disponerse sino, primero, por ley, no pueden ser por un decreto del presidente, y segundo, tienen que estar, las faltas tienen que estar detalladas, tienen que estar establecidas en la ley. La ley 4108 establece algunas sanciones, que es la ley que crea el Ministerio de Administración Pública. Establece algunas sanciones, pero esta ley se plantea ampliar esas sanciones. En la ley de la Contraloría. La ley de la Contraloría, exacto. Mire, ¿en cuánto tiempo se hace un decreto? ¿Cuánto tiempo entre que le dan a usted para que haga un decreto y el decreto sale?
No depende. Depende. Si a mí me dijeran ahora mismo, cuando yo salga Yo de quiero un aquí, decreto. hágase un decreto nombrando a Edith Feble, No, pero directora los de ejemplos la que usted Comisión pone. de Espectáculos Públicos. Usted tiene unos ejemplos. Ahorita usted está nombrada. Yo le pregunto porque si hay cambios el 16 de agosto, ¿ya se lo habrán dado o no? Porque decía Germán. Bueno, los decretos de designación se hacen rápido. Se hacen Pero rápido. cuando hay decretos que son como leyes, que son reglamentos. Sí, pero Ya de un cliché, designación- o sea, hay una preforma, vamos a decirlo. Sí, porque eso ya está lo nombra establecido o mediante designa. decreto, ya eso Sí, está sí, se Eso puede está decir que hecho. sí. Ese tipo de decretos que son rutinarios. rutinario. Hay decretos que nosotros hemos tomado más de un mes discutiéndolo. Okay. Antes de la faltan 15 días consultoría- para el 16. Usted dice que no esperemos nada, o que esperemos. Bueno, yo no tengo nada en mi escritorio todavía. A veces, generalmente eso se le pasa a la consultoría hasta el mismo día, un día antes o el mismo día. Lo que siempre me he planteado, ¿cómo que un presidente le dice a un consultor jurídico, haga un decreto destituyéndose? Usted mismo. Eso no me lo he planteado. Usted no pero- espera el suyo. Sí, pero... No, manda Yo al creo sub. que no puede ser. no existen precedentes de destitución de un consultor Sí, sí, jurídico. sí, pero de buena manera. Recuérdese que Esas cosas siempre el hacen de doctor buena César Pina fue designado en otra función, fue procurador. Pero generalmente eso Lo elevan. Igual a Abel Rodríguez. Lo elevan, sí, porque lo ahí elevan no para es, sacarlo. no es que lo están sacando, sino que... Le hacen como hizo Jean Alain a Jenny Berenice, la elevan. Mire que aprovecho para decir que bueno, esto no es trascendente, pero es una primicia. Nosotros estamos trabajando una memoria de la consultoría, que por cierto, dentro de la investigación nos costó un poco de trabajo encontrar el decreto del consultor jurídico de Juan Bosch, y ya lo tenemos. Ah, Es el señor Luis Moreno Martínez era. Alguien me había dado otro nombre, me han dicho que era Lember Peguero. Y vamos a preparar un libro que me parece que donde se podrán encontrar algunas informaciones de interés histórico sobre cómo surge la consultoría, en qué fecha, cuál ha sido su evolución jurídica, histórica, y quiénes han sido todos los consultores con algunas reseñas. ¿Surge con la democracia o cuando Trujillo también había? En el 30. pero yo encontré una página una vez, no sé si está activa, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con todos los decretos, las disposiciones. Ahí estaba, por ejemplo, el intento intentos de expropiar tierras de nuestro país, detalles. No sé si esa página sigue operando. Sí, hay una página Hay de la una página consultoría, que, sí. que se encontraban todos los decretos, entrabas y de inmediato tenías Sí, esa algunos referencia. no están, no aparecen, pero se pueden encontrar Ahí, en los archivos. Cuando usted viene a ver esa página, la vieron ciertos calamares. A mí me llama la atención algo. calamar. Es que el presidente procura la transparencia, ¿verdad que sí? Procura un estilo diferente. Históricamente aquí se ha dado uso y abuso de los recursos del Estado para presidentes que se quieran reelegir. Se prevé que el presidente, como ha sugerido para otros funcionarios, que si apoyan a alguien, que tomen una licencia. Se prevé que si el presidente ya en 15 o 16 días tomará la decisión, anunciará la decisión prevista ya de buscar la reelección, que tome alguna licencia. ¿Eso lo han conversado ustedes? Cualquiera supone que usted nos está espiando. Yo no. Porque yo anoche estaba trabajando en ese tema, y la ley de régimen electoral establece que los funcionarios de los órganos autónomos del Estado que aspiren a una posición electiva, al momento en que su candidatura sea aceptada, quedan automáticamente suspendidos, sea una licencia forzada, sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones. Pero eso, yo advierto que eso, la ley tiene, bueno, voy a usar una de esas palabras que dice la gente mucho, tiene una falencia, ¿verdad? Es una palabra de moda, ¿verdad? Tiene una debilidad, tiene una falta, porque ¿por qué los órganos autónomos y no del gobierno central también? Entonces eso genera un problema. Para los analfabetos,
o para los que no conocen la terminología de Estado, ¿cuáles son esas instituciones? Bueno, un órgano autónomo es, por ejemplo, la DGI, La UAS. la aduana. Sí, la UAS Porque súper autónoma. Sí. Porque lo lleva, autónoma. Ok. sí. Porque esos órganos descentralizados del Estado. Pero eso se ve que, Pero que es también- un error. Claro. Entonces el Ministerio de Administración Pública y la consultoría están trabajando un mecanismo para que exhortar, porque la ley no los obliga, pero A los deben, funcionarios públicos. para que los funcionarios públicos, Del gobierno central, aunque no sean descentralizados. aún aquellos que no están contemplados en la ley, el presidente quiere que si aspiran y son candidatos, Tome una licencia. que tomen una licencia. Ahora, Y en cuanto al propio presidente. voy para allá. La ley, de esto están excluidos expresamente, y esto sí que no es un error de la ley, los cargos electivos. Diputados, Es decir, senadores. si usted es alcalde, o es diputado, o es senador, o es presidente, o es vicepresidente, o es regidor, o es vocal, y usted aspira a una función electiva, usted no tiene que tomar licencia. Y eso ustedes lo estaban estudiando anoche por el presidente. Bueno, porque el presidente quiere y el mismo Ministerio de Administración Pública, que todos queden incluidos, que todos tomen licencia. Yo digo, bueno, esto puede ser, pero no de manera coercitiva, o sea, no se les puede obligar, hay que buscar un mecanismo mediante el cual estas personas tomen una licencia. Y se le está buscando la forma, se le está buscando la manera. Pero la pregunta de Germán venía con una afirmación incluida. Germán dijo, como se sabe, el presidente en 15 días anunciará... Como se supone. No ¿Cómo fue así que será? Germán dijo. ¿cómo Yo lo doy será? por sentado, Sí, no sé él dijo usted. cómo se sabe, entonces quería saber si se sabe. Se da por sentado, Se da por pero sentado. pero es bueno que usted lo confirme. ¿Se da ¿no? por sentado? El No, yo presidente... Yo no lo sé. Por si acaso usted tiene preparado el argumento jurídico de qué debe hacer. Eso sí lo tiene claro. No, yo no sé, a mí, yo igual que ustedes, viéndolo desde aquí, desde lejos, porque él no me lo ha dicho a mí, pero a mí me parece que sería antihistórico que el presidente no aspirara de nuevo. Antihistórico. Sí. ¿Por qué antihistórico? Bueno, porque el momento histórico manda que un hombre con su edad, con el nivel de aceptación y con un gobierno que no se pudo completar por razones que todos conocemos, suelte la rienda del Estado, como el que anda en un barco y se tira y lo deja a la deriva. Entonces me ¿Por parece... qué a la deriva? Si decía Omar Torrijos que la primera función de un gran y auténtico líder era forjar a sus sucesores o a su sucesor, a su relevo. ¿Por qué a la deriva? ¿Por qué tiene que ser obligado que sea yo el que lo haga? Bueno, usted dijo forjar a sucesores. ¿Dónde El tiempo está? no se ha podido forjar todavía. Aunque hay dos El hierro malo es que tenemos nosotros No, aquí. en el PRM hay una camada de jóvenes que se están Y formando. mujeres, hombres y mujeres. Sí, de jóvenes Ajá. que se están formando con perfil de eventuales candidatos presidenciales, pero ellos mismos no se prepararon para esta jornada que viene, Ya. salvo los compañeros y amigos Guido Gómez y Ramón Albuquerque, Por que han ejemplo. anunciado sus aspiraciones. Por ejemplo. Pero Bueno, ¿usted sabe pues- qué le pasó a Danilo Medina? Que decía que solo él podía continuar en el 15. Digo, yo voy a seguir. Y arrolló a los compañeros. Eso fue para el 16. Y en el 20 decía, todavía me falta un chin más. Sí, eso le ha No hay que traído, acabar con eso. eso le ha traído mucho problema a este país. Sí, ¿verdad? Pero creo que como el sistema constitucional dominicano permite dos... Le queda otro cartuchazo a Abinader. Sí, exacto. Yo creo que debe agotarlo, que no hay razones para que no lo haga. Bueno, Incluso yo le voy a decir algo que no debería... voy a poner un tema en el debate, A ver. que tal vez no es a mí a quien me correspondería decir esto. El presidente se planteó, él dijo, no me gusta, que él prefería el sistema en que se pudiera dejar, alternarlo. pero la Constitución dice consecutivo, Nada más. la Constitución dominicana, eso sería objeto. Hay algunos constitucionalistas, gente de mucha formación,
porque esto es un tema que nunca se ha discutido, yo estoy trayendo esto, que dicen que sí, que eso se puede subsanar. Sin embargo, en Estados Unidos, como el caso de Trump, que es candidato, se deja pasar un periodo y vuelve a agotar su segundo periodo. En el caso de la Constitución Dominicana, habría que someter al debate de los expertos si esta palabra consecutiva se puede obviar. Pongo eso sobre la mesa nada más. Muy bien. Pues mira, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. No a ustedes. Gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Con él nos quedamos aquí fuera del aire un momentito porque Ese tenemos que otras hace los cosas. decretos, quitando y poniendo. Así es. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.